Saludos, oyente de Audiomentores. ¿Alguna vez te has encontrado dudando de tu propia memoria, cuestionando tu percepción de la realidad, sintiéndote confundido y desorientado después de una conversación? Si es así, has rozado la superficie de una de las formas de manipulación psicológica más sutiles y, a la vez, más devastadoras, el gaslighting. En Audiomentores, nos dedicamos a explorar las complejidades de la mente humana y las dinámicas de poder que influyen en nuestras vidas. Hoy, nos adentramos en un territorio que, aunque controversial, es crucial comprender para protegernos y para entender las intrincadas relaciones que nos rodean. Este ebook, Cómo convertirte en un maestro del gaslighting, es una exploración profunda de las tácticas, las estrategias y la psicología detrás de esta forma de manipulación. A lo largo de los siguientes capítulos, desglosaremos cada elemento, desde las sutilezas iniciales hasta las manipulaciones más complejas. Analizaremos los perfiles de quienes lo ejercen, las vulnerabilidades de quienes lo sufren y las consecuencias devastadoras que puede acarrear. ¿Por qué este tema en Audiomentores? Entendemos que el título puede generar interrogantes. Nuestro objetivo no es fomentar ni glorificar la manipulación. Al contrario, creemos firmemente que el conocimiento es poder. Comprender a fondo cómo funciona el gaslighting es el primer paso fundamental para reconocerlo, identificar las señales tempranas en tus propias interacciones o en las de otros, defenderte, desarrollar estrategias para contrarrestar sus efectos y proteger tu salud mental, comprender las dinámicas de poder, analizar cómo se ejerce la influencia y el control en diversas relaciones. Este ebook es una herramienta de análisis, una inmersión en las profundidades de una táctica psicológica compleja. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de exploración con una mente abierta y crítica. Si valoras el análisis profundo, la exploración sin tapujos de temas psicológicos relevantes y el conocimiento que te empodera, te invitamos a apoyar nuestro canal, Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que desafía, informa y genera conciencia. Acompáñanos en esta travesía. Capítulo 1. Sembrando la duda, la erosión sutil de la certeza. El gaslighting no es un ataque frontal. Es una infiltración gradual, una erosión silenciosa de la confianza en uno mismo y en la propia percepción de la realidad. Comienza con sutilezas, con pequeñas discrepancias diseñadas para plantar una semilla de duda en la mente de la víctima. El objetivo inicial no es la negación total de la realidad, sino la introducción de la incertidumbre, un pequeño quiebre en la solidez de sus convicciones. La negación estratégica de hechos menores. Uno de los primeros pasos del gaslighting es la negación o minimización de eventos pasados o presentes. No se trata de grandes mentiras, sino de pequeñas alteraciones de la verdad que, repetidas con consistencia, comienzan a desestabilizar la memoria de la víctima. Ejemplo, recuerdas claramente haber tenido una conversación sobre un tema específico con tu pareja, pero cuando lo mencionas, te dice con firmeza, eso nunca pasó. Debes estar confundido /a. O quizás acuerdan una tarea y, al día siguiente, niega haberlo hecho, sugiriendo que quizás lo imaginaste. La clave aquí es la sutileza y la frecuencia. Un incidente aislado podría descartarse fácilmente, pero la repetición constante de estas pequeñas negaciones comienza a generar una sensación de confusión e inseguridad en la víctima. Empieza a cuestionar su propia memoria, ¿realmente lo imaginé? ¿Estoy recordando mal? La contradicción y la inconsistencia deliberada. Otra táctica temprana es la contradicción constante entre lo que se dice y lo que se hace, o entre diferentes declaraciones realizadas en distintos momentos. Esta inconsistencia siembra la confusión y dificulta que la víctima pueda establecer una base sólida de realidad. Ejemplo, un amigo te elogia por tu trabajo en un momento, pero al día siguiente critica duramente el mismo proyecto sin ninguna razón aparente. Cuando le recuerda su elogio anterior, lo niega o dice que estaba siendo amable. Esta inconsistencia te hace dudar de su sinceridad y de tu propia capacidad para evaluar la situación. La víctima comienza a caminar sobre cáscaras de huevo, tratando de anticipar el estado de ánimo o la versión de la realidad del gaslighter en cada momento. Esta ansiedad constante mina su confianza y la hace más dependiente de la validación externa, paradójicamente, de la misma persona que está manipulando su percepción. La minimización de sentimientos y preocupaciones. En esta etapa inicial, el gaslighter también puede minimizar los sentimientos y las preocupaciones de la víctima, invalidando sus emociones y haciéndola sentir exagerada o irracional. Ejemplo, expresas tu malestar por una situación y la respuesta es, estás exagerando, no es para tanto o eres demasiado sensible. Este tipo de comentarios socavan la validez de tus propias emociones, haciéndote dudar de tus reacciones y de tu capacidad para juzgar tus propios sentimientos. La víctima comienza a internalizar la idea de que sus emociones son inválidas, lo que la lleva a reprimirlas y a confiar menos en su propia brújula emocional.
Esto la hace más vulnerable a futuras manipulaciones, ya que aprende a desconfiar de sus propias interpretaciones de la realidad. El terreno preparado. Estas tácticas iniciales de siembra de dudas son cruciales porque preparan el terreno para manipulaciones más complejas en el futuro. Al erosionar gradualmente la certeza de la víctima sobre su propia memoria, percepción y sentimientos, el gaslighter crea una base de inseguridad y dependencia que facilitará el ejercicio de un control cada vez mayor. Capítulo 2. La distorsión de la realidad, el arte de la negación y la desviación. Una vez que se ha sembrado la semilla de la duda en la mente de la víctima, el maestro del gaslighting comienza a emplear tácticas más directas para distorsionar su percepción de la realidad. Este capítulo se adentra en las estrategias de negación y desviación, herramientas fundamentales en el arsenal del manipulador para hacer que la víctima cuestione cada vez más su cordura y su capacidad de juicio. La negación absoluta, eso nunca sucedió. En esta etapa, la negación ya no se limita a pequeños detalles o interpretaciones, se extiende a eventos significativos que la víctima recuerda claramente. El gaslighter niega rotundamente que estos eventos hayan ocurrido, incluso cuando la víctima presenta pruebas o recuerda detalles vívidos. Ejemplo, recuerdas una discusión acalorada en la que el gaslighter te gritó y te insultó. Cuando intentas hablar sobre ello, niega categóricamente que haya sucedido. Debes estar inventándolo, afirma con convicción, o nunca te hablaría de esa manera. Estás recordando mal. Esta negación absoluta es desconcertante porque contradice directamente la experiencia de la víctima. La confronta con una realidad alternativa presentada con tanta firmeza que comienza a dudar de sus propios recuerdos. ¿Realmente me lo imaginé? Estoy perdiendo la memoria, se pregunta, debilitando aún más su confianza en sí misma. La minimización extrema no es para tanto. Si la negación total resulta difícil de sostener, el gaslighter recurre a la minimización extrema de los eventos o los sentimientos de la víctima. Aunque no niegue que algo ocurrió, reduce su importancia o su impacto emocional. Ejemplo, te sientes profundamente herido /a por un comentario despectivo que te hizo. Cuando intentas expresar tu dolor, responde, estás haciendo una montaña de un grano de arena. No era para tanto o eres demasiado sensible, deberías superarlo. Esta minimización invalida tus emociones y te hace sentir culpable por tenerlas. Te lleva a cuestionar la legitimidad de tus reacciones y a pensar que quizás estás exagerando o siendo irracional. Con el tiempo, puedes empezar a reprimir tus sentimientos para evitar ser juzgado /a o minimizado /a. La desviación y la redirección de la culpa. Una táctica astuta es desviar la atención del comportamiento del gaslighter y redirigir la culpa hacia la víctima. Cuando se le confronta por sus acciones, el manipulador puede cambiar de tema, acusar a la víctima de malinterpretar las cosas o incluso invertir la situación, presentándose como la víctima. Ejemplo, le reclamas por romper una promesa, y responde, ¿ves? Siempre estás buscando problemas. Tu negatividad es lo que arruina nuestra relación. O, si le señalas una falta de respeto, puede decir, estoy así porque tú me provocaste con tu actitud. Esta táctica confunde a la víctima y la hace sentir responsable de los problemas causados por el gaslighter. Al desviar la culpa, el manipulador evita asumir la responsabilidad de sus acciones y mantiene el control de la narrativa. La víctima, confundida y sintiéndose culpable, puede incluso terminar disculpándose por algo que no hizo. El uso de la contradicción para sembrar confusión. Como se mencionó en el capítulo anterior, la contradicción sigue siendo una herramienta poderosa en esta etapa. El gaslighter puede alternar entre comportamientos amables y crueles, entre promesas y negaciones, creando un ambiente de incertidumbre constante. Ejemplo, un día te llena de halagos y te hace sentir amado /a y valorado /a. Al día siguiente, te critica duramente y te hace sentir insignificante. Esta inconsistencia emocional te desestabiliza y te hace aferrarte a los momentos positivos, justificando o minimizando los negativos. Esta montaña rusa emocional mantiene a la víctima en un estado de confusión y dependencia, haciéndola dudar de su capacidad para evaluar la relación o la situación de manera objetiva. La importancia de la consistencia del gaslighter. A pesar de las contradicciones superficiales, el gaslighter mantiene una consistencia subyacente en su objetivo, erosionar la realidad de la víctima y mantener el control. Sus negaciones y desviaciones pueden parecer ilógicas o incluso absurdas para un observador externo, pero para la víctima, inmersa en la dinámica de manipulación, se convierten en una nueva normalidad confusa y desorientadora. El impacto psicológico de la distorsión de la realidad. La exposición constante a la negación y la desviación tiene un impacto psicológico profundo en la víctima. Confusión y desorientación. La víctima comienza a dudar de su memoria, su percepción y su juicio. Ansiedad y estrés. La incertidumbre constante genera altos niveles de ansiedad y estrés. Baja autoestima.
La invalidación constante de sus sentimientos y experiencias mina su autoestima y su confianza en sí misma. Aislamiento. La víctima puede empezar a aislarse de amigos y familiares, ya sea por vergüenza o porque el gaslighter intenta activamente separarla de su red de apoyo. Dependencia. La confusión y la baja autoestima hacen que la víctima se vuelva más dependiente del gaslighter para definir su realidad. Capítulo 3. Minando la confianza. Trivialización y desacuerdo selectivo. Una vez que la realidad de la víctima comienza a tambalearse bajo el peso de la negación y la desviación, el maestro del gaslighting refina sus tácticas para debilitar aún más su confianza en sí misma. En este capítulo, exploraremos cómo la trivialización y el desacuerdo selectivo se convierten en armas sutiles pero efectivas para hacer que la víctima dude de sus propias opiniones, sentimientos e incluso de su valía personal. La trivialización, no te lo tomes tan personal. La trivialización es una técnica mediante la cual el gaslighter minimiza la importancia de los sentimientos, las preocupaciones o las experiencias de la víctima, haciéndola sentir que sus reacciones son exageradas, insignificantes o incluso ridículas. Ejemplo: expresas tu frustración por una falta de consideración por parte del gaslighter, y este responde: «Ay, eres demasiado sensible. No es para tanto», o «siempre haces una tormenta en un vaso de agua». Si compartes un logro importante para ti, la respuesta podría ser un simple «qué bien», sin mostrar ningún interés genuino. La trivialización tiene un efecto corrosivo en la autoestima de la víctima. Al invalidar sus sentimientos, el gaslighter le comunica implícitamente que sus emociones no son importantes, que sus experiencias no tienen valor y que sus preocupaciones son insignificantes. Con el tiempo, la víctima puede empezar a dudar de la validez de sus propias emociones y a sentir vergüenza por expresarlas. El desacuerdo selectivo, cuestionando tus opiniones y recuerdos. El desacuerdo selectivo implica que el gaslighter elige cuidadosamente qué aspectos de lo que dice o recuerda a la víctima cuestionar o negar. No se trata de una negación total, sino de una crítica puntual y estratégica que siembra la duda sobre la precisión de sus percepciones. Ejemplo: compartes tu opinión sobre un tema y el gaslighter responde: «No creo que lo veas correctamente. Estás equivocado /a en ese punto». Si recuerdas un evento de una manera específica, puede decir: «No fue exactamente así. Recuerdo que pasó de otra forma». Este desacuerdo selectivo es particularmente insidioso porque no niega toda la realidad de la víctima, sino que cuestiona fragmentos específicos, haciéndola dudar de su capacidad para recordar con precisión o para formarse opiniones válidas. La víctima puede empezar a pensar: «Quizás no estoy viendo las cosas con claridad. Tal vez mi memoria me falla». La combinación de trivialización y desacuerdo. Estas dos tácticas a menudo se utilizan en conjunto para maximizar su efecto. El gaslighter puede trivializar la importancia de un evento sobre el que luego expresa desacuerdo con la forma en que la víctima lo recuerda o lo interpreta. Ejemplo: «Estás molesto /a por esa pequeña broma que hice. No te lo tomes tan en serio. Además, creo que estás recordando mal cómo fue exactamente. No fue tan hiriente como lo describes». Aquí, el gaslighter no solo minimiza la validez de los sentimientos de la víctima, «no te lo tomes tan en serio», sino que también cuestiona su recuerdo del evento: «Creo que estás recordando mal», sembrando una doble dosis de duda. El impacto en la autoestima y la confianza. La exposición constante a la trivialización y el desacuerdo selectivo erosiona la autoestima y la confianza de la víctima de manera significativa. Duda constante. La víctima comienza a dudar de sus propias opiniones, recuerdos y percepciones, incluso en asuntos triviales. Necesidad de validación. Se desarrolla una necesidad compulsiva de buscar la aprobación y la validación del gaslighter para sentirse segura de sus propios pensamientos y sentimientos. Miedo a expresarse. La víctima puede tener miedo de expresar sus opiniones o compartir sus experiencias por temor a ser ridiculizada, invalidada o corregida. Sentimiento de incompetencia. Se genera un sentimiento de incompetencia intelectual y emocional, haciendo que la víctima se sienta incapaz de comprender la realidad correctamente. La estrategia a largo plazo. El maestro del gaslighting utiliza la trivialización y el desacuerdo selectivo como una estrategia a largo plazo para socavar la base de la confianza de la víctima en sí misma. Al hacerla dudar de sus propias percepciones y sentimientos, el manipulador la vuelve más dependiente de su propia versión de la realidad. Esta dependencia le otorga un poder significativo sobre la víctima, facilitando la manipulación en etapas posteriores. Capítulo 4. Negando la evidencia. El ataque a la realidad objetiva. En la escalada del gaslighting, el manipulador da un paso audaz y desorientador al comenzar a negar la realidad objetiva que la víctima percibe. Ya no se trata solo de cuestionar sus recuerdos o sentimientos, sino de contradecir directamente lo que ve, oye y experimenta en el mundo exterior.
Este ataque frontal a su capacidad de percibir la realidad es una táctica poderosa para hacer que la víctima dude profundamente de su cordura. La negación de hechos tangibles. En esta etapa, el gaslighter puede negar la existencia de objetos, eventos o situaciones que son claramente evidentes para la víctima. Esta negación desafía directamente sus sentidos y su comprensión básica del mundo. Ejemplo, la víctima encuentra un objeto que el gaslighter había negado haber comprado o movido. Al confrontarlo, el gaslighter insiste en que el objeto nunca estuvo allí o que la víctima lo está imaginando. O, si ambos presenciaron un evento, el gaslighter puede negar que haya ocurrido de la manera en que la víctima lo recuerda, incluso si hay pruebas objetivas de lo contrario. Esta negación de hechos tangibles es profundamente perturbadora. Obliga a la víctima a cuestionar la fiabilidad de sus propios sentidos. ¿Estoy viendo cosas que no existen? ¿Estoy inventando recuerdos? Esta duda erosiona su confianza en su capacidad para interactuar con el mundo de manera efectiva. La invalidación de las percepciones sensoriales. El gaslighter puede ir más allá de negar hechos y comenzar a invalidar directamente las percepciones sensoriales de la víctima. Esto la hace dudar de lo que ve, oye, huele o siente. Ejemplo, la víctima escucha un ruido fuerte y pregunta qué fue. El gaslighter responde, no escuché nada. Debes estar imaginándotelo. O, si la víctima se queja del frío, el gaslighter insiste en que la temperatura es agradable y que ella es demasiado sensible. Al invalidar sus percepciones sensoriales, el gaslighter socava la confianza de la víctima en su propia experiencia del mundo. Empieza a preguntarse si sus sentidos le están jugando una mala pasada, si está interpretando mal la información sensorial o si incluso está perdiendo el contacto con la realidad. La manipulación del entorno. En algunos casos, el gaslighter puede manipular el entorno físico de la víctima y luego negar que haya realizado algún cambio. Esto crea una sensación de desorientación y confusión aún mayor. Ejemplo, la víctima recuerda haber dejado un objeto en un lugar específico, pero lo encuentra en otro sitio. Al preguntar al gaslighter, este niega haberlo movido y sugiere que la víctima lo olvidó o lo puso allí sin darse cuenta. Esta manipulación, combinada con la negación, hace que la víctima dude de su memoria y de su capacidad para organizar su propio espacio. El uso de otros para reforzar la negación. Una táctica particularmente cruel es involucrar a otras personas en la negación de la realidad de la víctima. El gaslighter puede hablar con otros a sus espaldas, presentándolos como locos o inestables, o incluso manipular a otros para que respalden su versión de los hechos. Ejemplo, el gaslighter puede decirle a un amigo en común que la víctima está muy sensible últimamente o que tiende a exagerar las cosas. Cuando la víctima intenta compartir su perspectiva con este amigo, puede encontrarse con escepticismo o incluso incredulidad, reforzando su sensación de aislamiento y su duda sobre su propia cordura. Esta triangulación, donde una tercera persona, a menudo manipulada por el gaslighter, invalida la realidad de la víctima, puede ser devastadora para su salud mental. El impacto en la salud mental y la percepción de la realidad. La negación constante de la realidad objetiva tiene consecuencias graves para la salud mental de la víctima. Aumento de la ansiedad y el pánico. La sensación de que su propia percepción del mundo no es fiable genera una ansiedad profunda y puede desencadenar ataques de pánico. Despersonalización y desrealización. La víctima puede comenzar a sentirse desconectada de sí misma, despersonalización, o sentir que el mundo que la rodea es irreal, desrealización, como mecanismo de defensa ante la confusión extrema. Creencia de estar volviéndose loca. La contradicción constante entre su propia experiencia y la realidad impuesta por el gaslighter puede llevar a la víctima a creer que está perdiendo la razón. Dependencia total del gaslighter. En su confusión y duda, la víctima puede volverse completamente dependiente del gaslighter para que le diga que es real y que no, otorgándole un control absoluto sobre su percepción. La estrategia final para el control. La negación de la realidad objetiva es una táctica avanzada de gaslighting que busca desmantelar la base misma de la autonomía de la víctima, su capacidad para confiar en sus propios sentidos y su propio juicio. Al hacerla dudar de lo que es evidente, el gaslighter la aísla en una realidad distorsionada donde él es la única fuente fiable de información. Capítulo 5. Invirtiendo la culpa, el poder de la proyección. A medida que el maestro del gaslighting solidifica su control sobre la percepción de la realidad de la víctima, una táctica particularmente insidiosa entra en juego, la proyección. Esta estrategia psicológica implica atribuir los propios pensamientos, sentimientos o comportamientos inaceptables a otra persona, en este caso, a la víctima.
La proyección no solo desvía la responsabilidad del gaslighter, sino que también confunde y desestabiliza aún más a la víctima, haciéndola cuestionar su propia personalidad y sus propias acciones. La atribución de sentimientos inaceptables. Una forma común de proyección es atribuir a la víctima los sentimientos que el gaslighter experimenta, pero no puede o no quiere reconocer en sí mismo. Ejemplo, el gaslighter se siente inseguro y celoso, pero en lugar de reconocer estas emociones, acusa a la víctima de ser celosa y posesiva. Siempre estás celoso /diagonal de mis amigos, podría decir, o no soportas que hable con otras personas. De manera similar, si el gaslighter está enojado o frustrado, podría acusar a la víctima de estar siempre de mal humor o de buscar pelea. Esta proyección hace que la víctima se centre en defenderse de acusaciones infundadas, desviando la atención de los verdaderos sentimientos y comportamientos del gaslighter. La víctima puede empezar a preguntarse si realmente es tan celosa o negativa como se le describe, internalizando las etiquetas proyectadas. La atribución de comportamientos inaceptables. La proyección también se utiliza para negar la responsabilidad por las propias acciones negativas, atribuyéndoselas a la víctima. Ejemplo, el gaslighter miente o engaña, pero acusa a la víctima de ser deshonesta o de ocultarle cosas. No confío en ti porque siempre me estás mintiendo, podría decir, invirtiendo la realidad de la situación. Si el gaslighter tiene comportamientos controladores, podría acusar a la víctima de intentar controlarlo /diagonal. Esta inversión de la culpa es profundamente confusa. La víctima se encuentra defendiéndose de acusaciones que son, en realidad, reflejos del propio comportamiento del gaslighter. Esto la desorienta y la hace dudar de su propia conducta y de sus intenciones. La confusión de roles, víctima y victimario intercambiados. La proyección puede llevar a una completa confusión de roles, donde el gaslighter se presenta como la víctima de las acciones que él mismo está perpetrando. Ejemplo, después de un arrebato de ira por parte del gaslighter, puede afirmar que la víctima lo provocó o lo obligó a reaccionar de esa manera. Mira lo que me haces hacer con tu comportamiento, podría decir, responsabilizando a la víctima por sus propias explosiones emocionales. Esta inversión de roles es una forma poderosa de manipulación, ya que hace que la víctima se sienta culpable y responsable del comportamiento abusivo del gaslighter. Empieza a caminar con cuidado, tratando de no provocar al manipulador, reforzando así el control de este último. El impacto psicológico de la proyección. La proyección tiene un impacto psicológico significativo en la víctima. Confusión sobre la propia identidad. Al ser constantemente acusada de sentir o hacer cosas que no son ciertas, la víctima puede empezar a dudar de su propia comprensión de sí misma y de su propia personalidad. Sentimiento de injusticia y frustración. Ser culpada por las acciones de otro genera un profundo sentimiento de injusticia y frustración que puede llevar a la irritabilidad y al agotamiento emocional. Internalización de las acusaciones. Con el tiempo, la víctima puede empezar a creer las acusaciones proyectadas, especialmente si se repiten con frecuencia y no son contradichas por otras fuentes de validación. Dificultad para establecer límites. La confusión sobre quién es responsable de que dificulta que la víctima establezca límites saludables en la relación. La estrategia para evitar la responsabilidad. La proyección es, en esencia, una estrategia para evitar la responsabilidad. Al atribuir sus propios defectos y comportamientos negativos a la víctima, el gaslighter se libera de la necesidad de confrontarlos o de cambiar. Mantiene una imagen de sí mismo como inocente o incluso como víctima, mientras que la verdadera víctima se ve obligada a cargar con culpas que no le corresponden. Capítulo 6. Aislamiento estratégico, dividir y conquistar. Una de las tácticas más insidiosas y efectivas del maestro del gaslighting es el aislamiento estratégico, a menudo denominado dividir y conquistar. Al separar gradualmente a la víctima de su red de apoyo social, el manipulador la priva de fuentes externas de validación, perspectiva y apoyo emocional. Este aislamiento la hace más dependiente del gaslighter y, por lo tanto, más vulnerable a sus manipulaciones. La siembra de dudas sobre las relaciones cercanas. El gaslighter comienza sutilmente, sembrando dudas en la mente de la víctima sobre sus amigos, familiares y colegas. Esto se logra a través de comentarios negativos, insinuaciones o incluso mentiras directas. Ejemplo, el gaslighter podría decir, tu amiga Ana siempre parece criticarte a tus espaldas, o tu hermano nunca te ha apoyado realmente, ¿verdad? También podría insinuar que otros están celosos de la relación entre el gaslighter y la víctima, no les gusta vernos juntos porque son infelices. Estos comentarios, aunque a menudo carecen de fundamento, generan inseguridad en la víctima sobre sus relaciones. Empieza a cuestionar las intenciones de las personas que antes eran pilares de su vida, creando una distancia emocional. La creación de conflictos y malentendidos. El gaslighter puede manipular situaciones para crear conflictos o malentendidos entre la víctima y sus seres queridos.
Esto puede implicar tergiversar conversaciones, difundir rumores o provocar discusiones. Ejemplo, el gaslighter podría decirle a la víctima que su madre hizo un comentario despectivo sobre ella, incluso si no es cierto. O podría olvidar transmitir mensajes importantes, generando frustración y resentimiento entre la víctima y sus allegados. Al crear estas fricciones, el gaslighter debilita los lazos de la víctima con su red de apoyo, haciéndola sentir incomprendida o incluso atacada por las personas que deberían apoyarla. El fomento de la dependencia emocional exclusiva. A medida que se erosiona la confianza de la víctima en sus otras relaciones, el gaslighter se posiciona como la única fuente confiable de apoyo y comprensión. Refuerza esta dependencia a través de actos de aparente amabilidad o consuelo, especialmente después de momentos de manipulación. Ejemplo, después de una discusión en la que el gaslighter ha invalidado los sentimientos de la víctima, puede mostrarse repentinamente cariñoso y comprensivo, diciendo, «Solo yo te entiendo de verdad. Los demás no saben lo que es bueno para ti». Este comportamiento intermitente de calidez y frialdad crea un fuerte vínculo de dependencia. La víctima, sintiéndose aislada y confundida, se aferra al gaslighter como su único refugio emocional. La restricción de la comunicación y el contacto. En etapas más avanzadas del aislamiento estratégico, el gaslighter puede intentar restringir activamente la comunicación y el contacto de la víctima con otras personas. Ejemplo, el gaslighter podría insistir en acompañar a la víctima a reuniones sociales, criticar a sus amigos después de que se van, o incluso prohibirle hablar con ciertos familiares. Podría revisar su teléfono o sus mensajes, argumentando que lo hace por preocupación o protección. Esta restricción del contacto aísla aún más a la víctima, limitando su exposición a perspectivas externas que podrían contradecir la realidad impuesta por el gaslighter. El uso de la culpa y la obligación. El gaslighter puede utilizar la culpa y la obligación para mantener a la víctima alejada de sus seres queridos. Ejemplo, podría decir, si realmente me amaras, pasarías más tiempo conmigo en lugar de irte con tus amigos o tu familia. Siempre se interpone en nuestra relación. Esto hace que la víctima se sienta culpable por dedicar tiempo a otras personas y la presiona para priorizar al gaslighter por encima de todos los demás. El impacto del aislamiento estratégico. El aislamiento estratégico tiene consecuencias devastadoras para la víctima. Pérdida de perspectiva. Sin la opinión de amigos y familiares, la víctima pierde la capacidad de evaluar su situación de manera objetiva y comienza a aceptar la realidad distorsionada del gaslighter como la única válida. Aumento de la dependencia. Al depender exclusivamente del gaslighter para el apoyo emocional y la validación, la víctima se vuelve cada vez más vulnerable a su influencia. Disminución de la autoestima. El aislamiento puede llevar a sentimientos de soledad, abandono y una disminución general de la autoestima. Dificultad para reconocer el abuso. Sin contacto con personas que puedan señalar el comportamiento manipulador, la víctima puede tardar mucho más en reconocer que está siendo víctima de gaslighting. Mayor dificultad para escapar. El aislamiento hace que sea mucho más difícil para la víctima buscar ayuda o planificar una salida de la relación abusiva. La estrategia para el control total. El aislamiento estratégico es una táctica clave para lograr el control total sobre la víctima. Al privarla de su red de apoyo, el gaslighter se convierte en su único punto de referencia, su única fuente de verdad. En este estado de aislamiento y dependencia, la víctima es mucho más susceptible a todas las demás formas de manipulación. Capítulo 7. El laberinto de la inconsistencia, contradicción y confusión deliberada. Una vez que la víctima se encuentra cada vez más aislada y su realidad comienza a distorsionarse, el maestro del gaslighting intensifica la manipulación a través de la contradicción y la inconsistencia deliberada. Esta táctica busca mantener a la víctima en un estado perpetuo de confusión e incertidumbre, erosionando aún más su capacidad para confiar en su propio juicio y haciéndola más dependiente de la lógica retorcida del manipulador. La inconsistencia entre palabras y acciones. Una forma común de contradicción es la disparidad flagrante entre lo que el gaslighter dice y lo que realmente hace. Esta inconsistencia crea una disonancia cognitiva en la víctima, haciéndola dudar de sus propias observaciones y conclusiones. Ejemplo, el gaslighter puede profesar amor y preocupación por la víctima, pero sus acciones son egoístas, negligentes o incluso abusivas. Podría prometer ayuda y apoyo, pero luego incumplir constantemente sus promesas. O podría expresar valores morales elevados en público, pero comportarse de manera completamente opuesta en privado. Esta incongruencia entre el discurso y la conducta desorienta a la víctima. Intenta reconciliar las palabras amables con las acciones hirientes, a menudo culpándose a sí misma por la discrepancia. Quizás no entendí bien sus intenciones, tal vez hice algo para que actuara así. El cambio constante de reglas y expectativas. El gaslighter puede cambiar las reglas del juego sin previo aviso, alterando las expectativas y los acuerdos previamente establecidos.
Esto mantiene a la víctima en un estado de alerta constante y le dificulta establecer una base sólida de comprensión en la relación. Ejemplo, un día, el gaslighter puede elogiar la independencia de la víctima, al día siguiente, la crítica por no ser lo suficientemente dependiente. Un comportamiento que antes era aceptable de repente se convierte en motivo de reproche, dejando a la víctima confundida y ansiosa por no equivocarse. Este cambio constante de reglas impide que la víctima se sienta segura y estable en la relación. La obliga a depender de las cambiantes directrices del gaslighter, reforzando su control. La contradicción en las propias declaraciones. El gaslighter puede incluso contradecirse directamente en sus propias declaraciones, presentando diferentes versiones de los hechos o expresando opiniones opuestas en distintos momentos. Ejemplo, sobre un mismo evento, el gaslighter puede ofrecer varias explicaciones contradictorias, cada una diseñada para sembrar más duda en la mente de la víctima. O puede defender apasionadamente una postura en una conversación y luego adoptar la opinión contraria en otra, sin ofrecer ninguna justificación lógica para el cambio. Esta inconsistencia en las propias palabras del gaslighter hace que la víctima dude de su capacidad para comprender la situación y de la coherencia del manipulador. Empieza a pensar que quizás es ella quien tiene problemas para seguir la lógica o para entender lo que realmente está sucediendo. El uso de la negación selectiva con inconsistencia. Como se mencionó anteriormente, la negación es una táctica clave. Sin embargo, el gaslighter puede usarla de manera inconsistente, negando ciertos hechos en un momento y luego admitiéndolos parcialmente o incluso utilizándolos en contra de la víctima en otro. Ejemplo, el gaslighter puede negar haber dicho algo hiriente, pero luego, en una discusión posterior, puede referirse a ese mismo comentario como una broma o una verdad dura que la víctima necesitaba escuchar. Esta inconsistencia hace que la víctima dude de su propia memoria y de la sinceridad del gaslighter. El impacto psicológico de la inconsistencia. La exposición constante a la contradicción y la inconsistencia deliberada tiene un impacto psicológico profundo. Aumento de la ansiedad y la frustración, la incapacidad de comprender la lógica del gaslighter y la sensación de estar constantemente en un terreno inestable generan altos niveles de ansiedad y frustración. Dificultad para confiar en la propia percepción. La contradicción constante mina la confianza de la víctima en su capacidad para entender las situaciones y para formarse juicios coherentes. Sensación de estar perdiendo la cabeza. La ilógica de las contradicciones puede hacer que la víctima se pregunte si es ella quien está confundida o si su mente no funciona correctamente. Mayor dependencia del gaslighter. En su confusión, la víctima puede recurrir al gaslighter para que le explique lo que está sucediendo, otorgándole aún más poder sobre su percepción de la realidad. La estrategia para mantener el control y la desorientación. La contradicción y la inconsistencia deliberada son herramientas poderosas para mantener a la víctima desorientada y bajo control. Al crear un ambiente de incertidumbre constante, el gaslighter impide que la víctima establezca una comprensión clara de la relación o de las situaciones que enfrenta. Esta confusión la hace más vulnerable a otras formas de manipulación y más dependiente de la lógica retorcida del manipulador. Capítulo 8. Jugando con las emociones, la manipulación sentimental. Una vez que el maestro del gaslighting ha logrado desestabilizar la realidad de la víctima y la mantiene en un estado de confusión e inconsistencia, la manipulación emocional se convierte en una herramienta poderosa para ejercer control y socavar aún más su autoestima. Esta táctica implica explotar los sentimientos de la víctima, utilizando sus vulnerabilidades emocionales para influir en su comportamiento y pensamiento. El uso de la culpa. El gaslighter es experto en inducir sentimientos de culpa en la víctima, haciéndola sentir responsable de sus propios problemas, de los problemas de la relación o incluso de los estados de ánimo del manipulador. Ejemplo, si la víctima expresa una necesidad o establece un límite, el gaslighter puede reaccionar con victimismo, insinuando que sus demandas son egoístas o que lo están hiriendo profundamente. Después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas, podría decir, o siempre me haces sentir culpable. Esta manipulación de la culpa hace que la víctima se sienta mal por sus propias necesidades y la obliga a priorizar los deseos del gaslighter para aliviar su malestar. Con el tiempo, la víctima puede empezar a reprimir sus propias necesidades y a sentirse constantemente responsable de la felicidad del manipulador. El victimismo estratégico. El gaslighter a menudo se presenta como la víctima en diversas situaciones, incluso cuando es claramente el perpetrador. Esto busca generar lástima y obligar a la víctima a asumir el rol de cuidadora o protectora. Ejemplo, después de un comportamiento abusivo, el gaslighter puede afirmar estar pasando por un momento difícil, haber tenido una infancia traumática o estar lidiando con problemas de salud mental, a menudo sin evidencia real.
Esto desvía la atención de su comportamiento y obliga a la víctima a consolarlo y a justificar sus acciones. Al presentarse como víctima, el gaslighter evita asumir la responsabilidad de sus actos y manipula la empatía de la víctima para obtener perdón y evitar el escrutinio, la idealización y la devaluación intermitente. Esta táctica crea una montaña rusa emocional para la víctima. El gaslighter alterna entre momentos de idealización extrema, donde la colma de elogios, atención y afecto, y momentos de devaluación cruel, donde la critica, la ignora o la desprecia. Ejemplo, un día, la víctima es la persona más maravillosa del mundo, su alma gemela y recibe muestras exageradas de afecto. Al día siguiente, es tratada con frialdad, sus opiniones son descartadas y se le hacen comentarios hirientes. Este patrón intermitente de refuerzo positivo y negativo es altamente adictivo y desestabilizador. La víctima se aferra a los momentos de idealización, esperando que regresen, y justifica o minimiza los momentos de devaluación, creyendo que debe haber hecho algo para merecer ese trato. La explotación de las inseguridades. El gaslighter aprende rápidamente las inseguridades y vulnerabilidades de la víctima y las utiliza como armas para manipularla. Ejemplo, si la víctima tiene baja autoestima con respecto a su apariencia, el gaslighter puede hacer comentarios sutilmente hirientes sobre su físico. Si tiene miedo al abandono, puede amenazar con dejarla o mostrar interés en otras personas para generar celos e inseguridad. Al atacar directamente las inseguridades de la víctima, el gaslighter mina su confianza y la hace más dependiente de su aprobación, incluso cuando el trato es abusivo. El uso de la negación emocional. El gaslighter puede negar o invalidar las emociones de la víctima, haciéndola sentir que sus sentimientos son inapropiados o exagerados. Ejemplo, si la víctima está triste o molesta por algo que hizo el gaslighter, este puede responder: no tienes derecho a sentirte así o estás exagerando, no es para tanto. Esta negación emocional socava la capacidad de la víctima para confiar en sus propias emociones y la hace dudar de la validez de sus sentimientos. Puede empezar a reprimir sus emociones para evitar el juicio o la invalidación del gaslighter. El impacto psicológico de la manipulación emocional. La manipulación emocional tiene consecuencias devastadoras para la salud mental de la víctima. Confusión emocional. La víctima experimenta una mezcla constante de emociones contradictorias, como amor y odio, esperanza y desesperación, confianza y duda. Disminución de la autoestima. La crítica constante, la invalidación y la explotación de las inseguridades erosionan la autoestima de la víctima hasta niveles muy bajos. Mayor ansiedad y depresión. La inestabilidad emocional y la sensación de estar constantemente caminando sobre cáscaras de huevo aumentan la ansiedad y el riesgo de depresión. Dificultad para confiar en las propias emociones. La víctima puede perder la capacidad de identificar y confiar en sus propios sentimientos, lo que la hace aún más vulnerable a la manipulación. La estrategia para el control total a través de los sentimientos. La manipulación emocional es una estrategia clave para lograr el control total sobre la víctima a través de sus sentimientos. Al explotar sus vulnerabilidades, inducir culpa y crear una dependencia emocional, el gaslighter la mantiene atrapada en un ciclo de abuso del que le resulta cada vez más difícil escapar. Capítulo 9. Descartando la importancia, la trivialización de las preocupaciones. A medida que el maestro del gaslighting afianza su control emocional sobre la víctima, otra táctica sutil pero efectiva entra en juego: la trivialización de sus preocupaciones. Esta estrategia busca minimizar la importancia de los problemas, sentimientos o inquietudes que la víctima expresa, haciéndola sentir insignificante, exagerada o incluso ridícula por preocuparse por cosas sin importancia. Minimizar los problemas objetivos. El gaslighter puede descartar problemas reales y objetivos que afectan a la víctima, haciéndola sentir que está reaccionando de forma desproporcionada o que sus preocupaciones no tienen fundamento. Ejemplo, si la víctima expresa su malestar por una situación financiera precaria causada por las acciones del gaslighter, este podría responder: no es para tanto. Siempre te preocupas demasiado por el dinero o otros tienen problemas peores, deberías ser más agradecida. De manera similar, si la víctima se queja de un comportamiento irrespetuoso, el gaslighter podría decir: estás exagerando, solo estaba bromeando. Esta trivialización invalida la realidad de los problemas que la víctima enfrenta y la hace dudar de su capacidad para evaluar la gravedad de las situaciones. Empieza a preguntarse si realmente está haciendo una montaña de un grano de arena. Invalidar los sentimientos y las emociones. Como se mencionó anteriormente, la invalidación emocional es una herramienta clave del gaslighting. En esta etapa, se centra en trivializar los sentimientos de la víctima, haciéndola sentir que sus emociones no son válidas o que son una señal de debilidad. Ejemplo, si la víctima se siente herida por un comentario del gaslighter, este podría decir: no seas tan dramática, eres demasiado sensible o deberías ser más fuerte y superarlo. Si expresa tristeza o frustración, la respuesta podría ser: siempre estás quejándote o anímate, no es el fin del mundo.
Esta trivialización de las emociones socava la confianza de la víctima en su propia brújula emocional. Aprende a reprimir sus sentimientos para evitar ser juzgada o minimizada, lo que a largo plazo puede tener graves consecuencias para su salud mental. Descartar las necesidades y los deseos. El gaslighter también puede trivializar las necesidades y los deseos de la víctima, haciéndola sentir que sus propias prioridades son egoístas o insignificantes en comparación con las del manipulador. Ejemplo, si la víctima expresa el deseo de pasar tiempo con sus amigos, el gaslighter podría decir, ¿por qué necesitas eso? ¿Yo soy suficiente para ti o siempre pones a los demás primero, cuando vas a pensar en mí? Si la víctima tiene una meta personal importante, el gaslighter podría minimizar su importancia. Eso no es tan importante como crees, deberías enfocarte en lo que realmente importa, es decir, sus propias prioridades. Esta trivialización de las necesidades y los deseos de la víctima la hace sentir culpable por tener sus propias aspiraciones y la obliga a priorizar las del gaslighter, reforzando su dependencia. Comparación con otros para minimizar. El gaslighter puede utilizar la comparación con otras personas o situaciones para trivializar las preocupaciones de la víctima, sugiriendo que sus problemas son insignificantes en comparación. Ejemplo, hay personas que sufren mucho más que tú, deberías ser agradecida, o otras parejas tienen problemas mucho peores, nosotros estamos bien. Esta comparación descontextualiza la experiencia de la víctima y la hace sentir culpable por tener sentimientos negativos cuando otros lo tienen peor. Invalida su derecho a sentirse mal por sus propias circunstancias. El impacto psicológico de la trivialización. La trivialización constante de las preocupaciones de la víctima tiene un impacto psicológico significativo. Sentimiento de invalidez. La víctima se siente ignorada, no escuchada y como si sus experiencias y sentimientos no tuvieran importancia. Duda sobre la propia percepción, empieza a cuestionar si sus preocupaciones son realmente válidas o si está exagerando las cosas. Disminución de la autoestima, sentirse constantemente insignificante erosiona la autoestima y el valor propio de la víctima. Aislamiento emocional. La víctima puede dejar de compartir sus preocupaciones con el gaslighter por temor a ser ridiculizada o descartada, lo que lleva a un mayor aislamiento emocional. Dificultad para confiar en sus propios juicios. La trivialización constante mina la confianza de la víctima en su capacidad para evaluar la importancia de las situaciones y para tomar decisiones informadas. La estrategia para evitar la responsabilidad y mantener el control. La trivialización es una estrategia efectiva para el gaslighter porque le permite evitar abordar los problemas reales de la relación o sus propias acciones dañinas. Al hacer que la víctima se sienta insignificante por preocuparse, el manipulador desvía la atención de sus propias fallas y mantiene el control de la narrativa. La víctima, sintiéndose cada vez más insegura sobre la validez de sus propias preocupaciones, se vuelve menos propensa a confrontar al gaslighter o a exigir cambios. Capítulo 10. La máscara de la ligereza, humor y sarcasmo como herramientas de manipulación. A medida que el maestro del gaslighting consolida su control, puede recurrir al humor y al sarcasmo como herramientas sutiles pero poderosas para desviar la culpa, ridiculizar a la víctima y evitar la responsabilidad por sus comentarios y acciones hirientes. Bajo la apariencia de ligereza y diversión, estas tácticas pueden infligir un daño significativo a la autoestima y la percepción de la víctima. El humor para desviar la crítica. Cuando se enfrenta a la crítica o se le señala un comportamiento dañino, el gaslighter puede recurrir al humor para desviar la atención y evitar asumir la responsabilidad. Ejemplo, si la víctima expresa su dolor por un comentario hiriente, el gaslighter podría responder con una broma o un comentario sarcástico, minimizando el impacto de sus palabras y haciendo sentir a la víctima como si no tuviera sentido del humor o estuviera reaccionando de forma exagerada. Uy, qué susceptible estás hoy. No puedes tomar una broma, podría decir, o relájate un poco, no seas tan seria. Este uso del humor desarma la crítica y hace que la víctima dude de la validez de sus sentimientos. Si se queja, corre el riesgo de parecer aguafiestas o demasiado sensible. El sarcasmo para ridiculizar y degradar. El sarcasmo se convierte en un arma para ridiculizar las opiniones, los sentimientos o las inseguridades de la víctima, todo bajo la apariencia de una broma inofensiva. Ejemplo, si la víctima comparte una idea o una opinión, el gaslighter podría responder con un comentario sarcástico disfrazado de humor o, claro, esa es una idea brillante, para alguien que acaba de despertar de un coma. O, si la víctima expresa una inseguridad, el gaslighter podría hacer un comentario sarcástico que la explote, haciéndola sentir avergonzada o tonta por sentirse así. El sarcasmo, aunque a menudo se presenta como una forma de ingenio, puede ser profundamente hiriente y socavar la autoestima de la víctima. La obliga a cuestionar su valía y su inteligencia. El humor para evitar la responsabilidad. El gaslighter puede utilizar el humor para restarle importancia a sus propias acciones dañinas y evitar asumir la responsabilidad por ellas. Ejemplo, después de un comportamiento negligente o incluso abusivo,
el gaslighter podría intentar aligerar la situación con una broma o un comentario sarcástico, como si nada grave hubiera sucedido. Bueno, al menos ahora tienes una buena historia que contar, no, podría decir. Este uso del humor minimiza el impacto de sus acciones y evita que la víctima pueda abordar el problema de manera seria. Si la víctima insiste en hablar del tema, corre el riesgo de parecer amargada o incapaz de dejarlo pasar. La confusión entre humor genuino y manipulación. Una de las características insidiosas de esta táctica es la dificultad para distinguir entre el humor genuino y la manipulación. El gaslighter puede alternar entre comentarios inofensivos y sarcasmo hiriente, manteniendo a la víctima confundida y haciéndola dudar de sus propias interpretaciones. Ejemplo, un momento el gaslighter puede hacer una broma divertida que ambos disfrutan. Al siguiente, puede hacer un comentario sarcástico dirigido a una inseguridad de la víctima, disfrazándolo de humor. Esta inconsistencia hace que la víctima dude de sus propias reacciones. ¿Estoy siendo demasiado sensible? Solo estaba bromeando. El impacto psicológico del humor y el sarcasmo manipulador. El uso manipulador del humor y el sarcasmo puede tener un impacto psicológico significativo en la víctima. Confusión y duda. La víctima puede dudar de sus propias interpretaciones y preguntarse si está reaccionando de forma exagerada o si simplemente no entiende el humor del gaslighter. Disminución de la autoestima. La ridiculización constante, aunque disfrazada de humor, erosiona la autoestima y la confianza en sí misma de la víctima. Aislamiento. La víctima puede sentirse incomprendida y aislada si sus intentos de expresar su dolor o incomodidad son recibidos con humor o sarcasmo. Normalización del abuso. Con el tiempo, la víctima puede empezar a normalizar los comentarios hirientes como solo bromas y dejar de reconocer el daño que le están causando. La estrategia para desarmar y controlar. El humor y el sarcasmo son herramientas efectivas para el gaslighter porque le permiten desarmar la crítica, evitar la responsabilidad y mantener el control bajo la apariencia de ligereza. Al hacer que la víctima dude de sus propias reacciones y al ridiculizar sus preocupaciones, el manipulador socava su capacidad para confrontarlo y para establecer límites saludables. Capítulo 11. El espejo distorsionado, negación y minimización de los propios abusos. A medida que el patrón de gaslighting se arraiga, el maestro de la manipulación se vuelve aún más audaz en su negación y minimización de su propio comportamiento abusivo. Esta táctica busca proteger su imagen, evitar la responsabilidad por sus acciones y confundir aún más a la víctima sobre la realidad de lo que está experimentando. Al distorsionar la verdad sobre sus propios actos, el gaslighter perpetúa el ciclo de abuso y dificulta que la víctima reconozca la naturaleza dañina de la relación. La negación directa del abuso. En su forma más cruda, esta táctica implica negar categóricamente que cualquier forma de abuso haya ocurrido. Esto puede abarcar desde negar haber dicho algo hiriente hasta negar incidentes de comportamiento controlador o incluso agresivo. Ejemplo, si la víctima confronta al gaslighter por un arrebato de ira o por haberla insultado, este podría responder con incredulidad: ¿abuso? ¿De qué estás hablando? Nunca te haría daño. Estás imaginando cosas. O, si la víctima recuerda un incidente de control, el gaslighter podría insistir: eso nunca pasó. Eres demasiado dramática. Esta negación directa desafía la realidad de la víctima y la hace dudar de su propia memoria y percepción. ¿Realmente estoy exagerando? Quizás no fue tan malo como recuerdo. Puede empezar a preguntarse. La minimización del impacto del abuso. Incluso cuando la negación total es insostenible, el gaslighter puede recurrir a la minimización del impacto de sus acciones, restándole importancia al daño que ha causado. Ejemplo, después de un comentario hiriente, el gaslighter podría decir: solo estaba bromeando, no te lo tomes tan personal o no fue para tanto, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Si su comportamiento controlador ha afectado la vida de la víctima, podría decir: no seas tan sensible, solo me preocupo por ti. Esta minimización invalida los sentimientos de la víctima y la hace sentir culpable por reaccionar al abuso. Empieza a creer que quizás está siendo demasiado sensible o que sus preocupaciones no son válidas. La justificación del abuso. El gaslighter puede intentar justificar su comportamiento abusivo, culpando a la víctima, a las circunstancias externas o incluso presentándolo como algo necesario o beneficioso. Ejemplo, te grité porque me provocaste con tu actitud, podría decir, responsabilizando a la víctima por su propia reacción abusiva. O podría justificar su control argumentando: lo hago porque te amo y quiero protegerte. Esta justificación distorsiona la realidad del abuso y hace que la víctima cuestione si realmente es tan malo como le parece. La inversión de la culpa en relación al abuso. Como se exploró en el capítulo sobre la proyección, el gaslighter puede invertir la culpa en relación con el abuso, presentándose como la víctima de las acciones de la víctima. Ejemplo, después de un episodio de abuso verbal,
el gaslighter podría afirmar que el estrés causado por el comportamiento de la víctima lo llevó a actuar de esa manera. Mira lo que me haces hacer con tu negatividad, podría decir, responsabilizando a la víctima por el abuso que ha sufrido. Esta inversión de la culpa es particularmente confusa y puede hacer que la víctima se sienta responsable del comportamiento abusivo del gaslighter. La negación del patrón de abuso. El gaslighter a menudo niega la existencia de un patrón de comportamiento abusivo, presentando cada incidente como aislado o fuera de contexto. Ejemplo, si la víctima intenta señalar un patrón de comentarios hirientes, el gaslighter podría decir, está sacando las cosas de contexto. ¿Fue solo una vez o siempre te enfocas en lo negativo? Olvidas todas las cosas buenas que hago. Esta negación del patrón impide que la víctima vea el abuso como un comportamiento sistemático y la mantiene atrapada en la esperanza de que las cosas mejoren. El impacto psicológico de la negación y minimización del abuso. La negación y minimización del propio abuso tienen un impacto psicológico devastador en la víctima. Mayor confusión y duda. La contradicción entre la experiencia de la víctima y la negación del gaslighter intensifica la confusión y la duda sobre su propia realidad. Normalización del abuso. La minimización constante puede llevar a la víctima a normalizar el comportamiento abusivo, haciéndole creer que es algo normal o incluso merecido. Dificultad para identificar el abuso. La negación y la justificación dificultan que la víctima reconozca que está siendo víctima de abuso y busque ayuda. Sentimiento de aislamiento y soledad. La víctima puede sentirse aislada en su experiencia, creyendo que nadie más entendería o creería lo que está viviendo. Mayor dependencia del gaslighter. La confusión y la duda pueden hacer que la víctima se vuelva aún más dependiente del gaslighter para definir su realidad. La estrategia para perpetuar el ciclo de abuso. La negación y la minimización del propio abuso son tácticas cruciales para perpetuar el ciclo de gaslighting. Al evitar la responsabilidad por sus acciones y distorsionar la realidad del abuso, el gaslighter mantiene el control y dificulta que la víctima se libere de la relación dañina. Capítulo 12. El pantano de la incertidumbre, ambigüedad y falta de claridad. A medida que el maestro del gaslighting profundiza su control, puede recurrir a la ambigüedad y la falta de claridad en su comunicación como una forma de mantener a la víctima en un estado constante de confusión, ansiedad e inseguridad. Al evitar la comunicación directa y dejando las cosas sin definir, el manipulador siembra la duda y dificulta que la víctima pueda comprender sus intenciones o la realidad de la situación. Respuestas vagas e evasivas. Una táctica común es responder a las preguntas de la víctima con vaguedad o evasivas, sin ofrecer respuestas claras o directas. Ejemplo, si la víctima pregunta sobre planes futuros o sobre el estado de la relación, el gaslighter podría responder con frases como ya veremos, no lo sé todavía o no te preocupes por eso. Esta falta de claridad impide que la víctima pueda planificar o tener una comprensión clara de lo que está sucediendo. Esta vaguedad genera ansiedad en la víctima, que se siente insegura sobre el futuro y sobre su lugar en la relación. La incertidumbre constante la mantiene en un estado de alerta y dependencia del gaslighter para obtener cualquier tipo de información. Mensajes contradictorios e inconsistentes. Como se exploró anteriormente, la inconsistencia es una herramienta clave. En esta etapa, la ambigüedad se suma a la contradicción, presentando mensajes que no solo son opuestos, sino también poco claros en su significado. Ejemplo, el gaslighter podría decir que valora la independencia de la víctima, pero al mismo tiempo criticarla por no pasar suficiente tiempo con ella. O podría expresar celos de sus amigos, pero negar sentir alguna inseguridad. Estos mensajes ambiguos y contradictorios dejan a la víctima tratando de descifrar lo que realmente se espera de ella, lo que la lleva a una mayor confusión y frustración. Cambios de tema abruptos. Cuando se le confronta sobre un tema específico o se le pide claridad, el gaslighter puede cambiar de tema abruptamente, evitando la conversación directa y dejando las preguntas de la víctima sin respuesta. Ejemplo, si la víctima intenta hablar sobre un comportamiento hiriente, el gaslighter podría interrumpirla para hablar de algo completamente diferente o hacer una pregunta sin relación alguna. Esta táctica frustra los intentos de la víctima por comunicarse abiertamente y resolver los problemas. La creación de un ambiente de secreto. El gaslighter puede crear un ambiente de secreto e insinuaciones, sin proporcionar información clara y directa sobre sus actividades, sus sentimientos o sus intenciones. Ejemplo, podría recibir llamadas telefónicas privadas sin explicar quién llama, tener conversaciones secretas con otras personas o insinuar que está molesto/a por algo sin especificar la razón. Esta falta de transparencia genera desconfianza y ansiedad en la víctima, que se siente excluida y sospecha constantemente. La falta de compromiso y definición. El gaslighter puede evitar comprometerse con planes, acuerdos o definiciones claras en la relación. Esto mantiene a la víctima en un estado de incertidumbre sobre el estatus de la relación y sobre las expectativas mutuas. Ejemplo,
Podría evitar poner etiquetas a la relación, negarse a hablar sobre el futuro a largo plazo o incumplir acuerdos sin dar explicaciones claras. Esta falta de definición mantiene a la víctima insegura sobre dónde se encuentra y dificulta que pueda establecer límites o tener expectativas realistas. El impacto psicológico de la ambigüedad y la falta de claridad. La exposición constante a la ambigüedad y la falta de claridad tiene un impacto psicológico significativo en la víctima. Aumento de la ansiedad y la inseguridad. La incertidumbre constante sobre las intenciones del gaslighter y el estado de la relación genera altos niveles de ansiedad e inseguridad. Dificultad para tomar decisiones. La falta de información clara dificulta que la víctima pueda tomar decisiones informadas sobre su vida y su futuro. Sentimiento de confusión y desorientación. La inconsistencia y la falta de claridad en la comunicación hacen que la víctima se sienta confundida y desorientada en la relación. Mayor dependencia del gaslighter. En su necesidad de comprender lo que está sucediendo, la víctima puede volverse aún más dependiente del gaslighter para obtener cualquier tipo de claridad, aunque ésta sea manipulada. Dudas sobre la propia comprensión. La falta de claridad en la comunicación puede hacer que la víctima dude de su propia capacidad para entender las cosas correctamente. La estrategia para mantener el control a través de la confusión. La ambigüedad y la falta de claridad son tácticas efectivas para el gaslighter porque le permiten mantener el control al mantener a la víctima en un estado de incertidumbre. Al no proporcionar información clara y directa, el manipulador dificulta que la víctima pueda comprender sus intenciones, establecer límites o cuestionar su comportamiento. La confusión constante debilita la capacidad de la víctima para confiar en su propio juicio y la hace más susceptible a la manipulación. Capítulo 13. La niebla mental, sobrecarga de información y desviación. A medida que el maestro del gaslighting busca mantener a la víctima desorientada y bajo control, puede emplear tácticas de sobrecarga de información y desviación para abrumarla mentalmente y evitar que se centre en los temas importantes o en la realidad de la manipulación que está sufriendo. Al saturar su mente con información irrelevante o al desviar constantemente su atención, el gaslighter crea una niebla mental que dificulta el pensamiento claro y la confrontación efectiva. La avalancha de detalles irrelevantes. Cuando se le confronta sobre un tema específico o se le pide una explicación, el gaslighter puede responder con una avalancha de detalles irrelevantes, información tangencial o incluso historias sin conexión aparente. Ejemplo, si la víctima pregunta sobre una inconsistencia en su historia, el gaslighter podría responder con una narración larga y detallada sobre un evento relacionado solo superficialmente, o incluso sobre algo completamente diferente. Esta sobrecarga de información dificulta que la víctima pueda seguir el hilo de la conversación original o recordar la pregunta inicial. Esta táctica busca cansar mentalmente a la víctima, haciéndola sentir abrumada y menos capaz de mantener su punto o de detectar las inconsistencias en la explicación del gaslighter. El uso de la jerga o el lenguaje complejo. En ciertas situaciones, el gaslighter puede utilizar jerga especializada, lenguaje técnico o explicaciones innecesariamente complejas para confundir a la víctima y hacerla sentir inferior intelectualmente. Ejemplo, si la discusión involucra un tema específico que el gaslighter conoce mejor, puede utilizar términos técnicos o explicaciones elaboradas que la víctima no comprende completamente. Esto la hace dudar de su propia comprensión y la vuelve más propensa a aceptar la autoridad del gaslighter en el tema. Esta táctica busca intimidar a la víctima y hacerla sentir inadecuada para cuestionar la información proporcionada. La desviación constante de la conversación. Como se mencionó anteriormente, la desviación es una herramienta clave. En esta etapa, se utiliza de manera más sistemática para evitar cualquier discusión significativa sobre el comportamiento del gaslighter o los problemas de la relación. Ejemplo, cada vez que la víctima intenta abordar un tema delicado, el gaslighter puede cambiar de tema abruptamente, hacer una pregunta sobre algo trivial, o incluso iniciar una discusión sobre otra cosa completamente diferente. Esta desviación constante frustra los intentos de la víctima por comunicarse abiertamente y resolver los conflictos. Esta táctica asegura que los problemas importantes nunca se aborden directamente, lo que permite que el patrón de gaslighting continúe sin ser cuestionado. La introducción de nuevos argumentos o evidencia falsa. Para desviar la atención de sus propias acciones, el gaslighter puede introducir nuevos argumentos, acusaciones o incluso evidencia falsa que complican la situación y confunden a la víctima. Ejemplo, si la víctima lo confronta por una mentira, el gaslighter podría responder acusándola de algo completamente diferente, presentando supuestas pruebas que la incriminan. Esto desvía la atención de su propia falta y pone a la víctima a la defensiva, obligándola a responder a las nuevas acusaciones. Esta táctica busca desestabilizar a la víctima y hacerla sentir que está perdiendo el control de la situación. El impacto psicológico de la sobrecarga y la desviación. La exposición constante a la sobrecarga de información y la desviación tiene un impacto psicológico significativo. Fatiga mental y confusión.
La necesidad constante de procesar información irrelevante y de seguir conversaciones que cambian constantemente agota mentalmente a la víctima y la deja confundida. Dificultad para concentrarse y pensar con claridad. La niebla mental dificulta que la víctima pueda concentrarse en los temas importantes, analizar la situación de manera lógica o recordar detalles relevantes. Sentimiento de frustración e impotencia. La incapacidad de tener una conversación directa y significativa con el gaslighter genera sentimientos de frustración e impotencia. Dudas sobre la propia capacidad mental. La dificultad para seguir las conversaciones y comprender la información puede hacer que la víctima dude de su propia inteligencia y capacidad cognitiva. Mayor dependencia del gaslighter. En su confusión, la víctima puede volverse aún más dependiente del gaslighter para que le explique las cosas, aunque esta explicación sea manipulada. La estrategia para evitar la confrontación y mantener el control. La sobrecarga de información y la desviación son tácticas efectivas para el gaslighter porque le permiten evitar la confrontación directa y mantener el control al abrumar mentalmente a la víctima. Al dificultar el pensamiento claro y la concentración, el manipulador impide que la víctima pueda analizar la situación de manera objetiva o cuestionar su comportamiento de manera efectiva. Capítulo 14. La sombra de la coerción, amenaza e intimidación. A medida que el maestro del gaslighting busca un control aún más férreo, puede recurrir a la amenaza y la intimidación, ya sea de forma sutil o abierta, para silenciar a la víctima, infundir miedo y mantenerla bajo su dominio. Estas tácticas buscan socavar la seguridad y la autonomía de la víctima, haciéndola temer las consecuencias de desafiar al manipulador o de intentar liberarse de su control. Amenazas veladas e insinuaciones. El gaslighter puede utilizar amenazas veladas o insinuaciones de consecuencias negativas si la víctima no cumple con sus deseos o cuestiona su autoridad. Ejemplo, podría decir, sería una pena que algo le pasara a tú. Algo que la víctima valora, sin especificar la amenaza directamente. O podría insinuar que tiene el poder de dañar la reputación de la víctima, su carrera o sus relaciones con otros. Estas amenazas indirectas siembran el miedo y la incertidumbre, obligando a la víctima a actuar con cautela. Estas amenazas veladas son particularmente insidiosas porque dejan a la víctima en un estado de ansiedad constante, sin saber exactamente qué esperar pero temiendo las posibles consecuencias. La exhibición de ira y agresividad. El gaslighter puede recurrir a explosiones de ira, gritos o comportamientos agresivos, sin llegar necesariamente a la violencia física en etapas tempranas, para intimidar a la víctima y hacerla temer su reacción. Ejemplo, podría golpear objetos, elevar la voz de manera amenazante o mostrar una furia desproporcionada ante la menor provocación. Estas exhibiciones de ira buscan hacer que la víctima tema confrontarlo o contradecirlo, llevándola a complacer sus deseos para evitar su enojo. El miedo a la reacción del gaslighter puede paralizar a la víctima, impidiéndole expresar sus propias necesidades o defender sus límites. Amenazas directas. En etapas más avanzadas del gaslighting, las amenazas pueden volverse más directas y explícitas. Ejemplo, el gaslighter podría amenazar con abandonar la relación, con quitarle apoyo financiero, con revelar información privada o incluso con dañar a personas cercanas a la víctima si ésta no se somete a su control. Estas amenazas directas buscan infundir un miedo real y tangible, haciendo que la víctima se sienta atrapada y sin opciones. El miedo a las consecuencias directas puede obligar a la víctima a permanecer en la relación abusiva y a ceder ante las demandas del gaslighter. El control económico como forma de intimidación. El control económico es una forma sutil pero poderosa de intimidación. Al restringir el acceso de la víctima al dinero o a los recursos financieros, el gaslighter la hace dependiente y vulnerable. Ejemplo, el gaslighter podría controlar estrictamente el presupuesto familiar, impedir que la víctima trabaje o sabotear sus oportunidades laborales. Esta dependencia económica dificulta que la víctima pueda marcharse de la relación abusiva, ya que teme no poder mantenerse a sí misma. La vulnerabilidad económica refuerza el poder del gaslighter y limita las opciones de la víctima. El aislamiento como forma de intimidación. Como se exploró anteriormente, el aislamiento priva a la víctima de apoyo externo. También puede ser una forma de intimidación, ya que la hace sentir sola y sin nadie a quien recurrir en caso de necesidad. Ejemplo, al criticar y alejar a sus amigos y familiares, el gaslighter debilita la red de apoyo de la víctima, haciéndola sentir que él es la única persona en la que puede confiar, paradójicamente, su abusador. La sensación de aislamiento aumenta la vulnerabilidad de la víctima y su dependencia del gaslighter. El impacto psicológico de la amenaza y la intimidación. La exposición a la amenaza y la intimidación tiene un impacto psicológico grave. Miedo y ansiedad constantes. La víctima vive en un estado de alerta constante, temiendo las posibles represalias del gaslighter. Sentimiento de indefensión y atrapamiento. Las amenazas y la intimidación hacen que la víctima se sienta impotente para cambiar su situación y atrapada en la relación abusiva. Disminución de la autoestima y la confianza.
el miedo constante socava la autoestima y la confianza en sí misma de la víctima. Mayor dependencia del gaslighter. El miedo a las consecuencias negativas refuerza la dependencia de la víctima hacia el gaslighter. Dificultad para buscar ayuda. El miedo a las represalias puede impedir que la víctima busque ayuda externa o intente escapar de la relación. La estrategia para el control absoluto a través del miedo. La amenaza y la intimidación son tácticas poderosas para lograr el control absoluto sobre la víctima a través del miedo. Al socavar su seguridad y hacerla temer las consecuencias de desafiarlo, el gaslighter la silencia y la mantiene bajo su dominio. Capítulo 15. El espejo invertido de la mente, proyección de la cordura. A medida que el maestro del gaslighting busca consolidar su control psicológico, una táctica particularmente manipuladora es la proyección de la cordura. En esta estrategia, el gaslighter se presenta consistentemente como la persona racional, lógica y estable, mientras que sutil o abiertamente sugiere que la víctima es la que está confundida, demasiado sensible, irracional o incluso mentalmente inestable. Esta inversión de roles mina la confianza de la víctima en su propia salud mental y la hace dudar de su capacidad para percibir la realidad correctamente, presentarse como la persona razonable. El gaslighter se esfuerza por mantener una fachada de calma, lógica y sensatez, especialmente en comparación con las reacciones emocionales o la confusión que él mismo provoca en la víctima. Ejemplo, durante una discusión en la que el gaslighter ha sido contradictorio o hiriente, puede mantener una actitud tranquila y condescendiente, diciendo: cálmate, estás exagerando o no entiendo por qué te pones así, estoy tratando de ser razonable. Esta presentación de sí mismo como la persona cuerda y lógica contrasta con la angustia de la víctima, haciéndola dudar de su propia reacción. Esta táctica busca invalidar las emociones de la víctima y hacerla sentir que su respuesta es inapropiada o desmedida. Sugerir problemas de salud mental en la víctima. El gaslighter puede sembrar sutilmente la idea de que la víctima tiene problemas de salud mental, utilizando frases ambiguas o insinuaciones. Ejemplo, podría decir: ¿estás durmiendo bien últimamente? Pareces un poco alterada o quizás deberías hablar con alguien sobre tu ansiedad. Estas sugerencias, aunque disfrazadas de preocupación, buscan plantar la semilla de la duda en la mente de la víctima sobre su propia estabilidad mental. Con el tiempo, estas insinuaciones pueden hacer que la víctima se cuestione si realmente está volviéndose loca o si sus percepciones distorsionadas son síntomas de un problema mayor. Usar las emociones de la víctima como prueba de inestabilidad. El gaslighter puede utilizar las reacciones emocionales de la víctima, que a menudo son una respuesta directa a su manipulación, como prueba de su inestabilidad mental o su irracionalidad. Ejemplo, si la víctima se frustra o llora después de ser invalidada o contradicha repetidamente, el gaslighter podría decir: ¿ves? ¿Estás siendo histérica o necesitas controlar tus emociones? Esto invierte la responsabilidad, culpando a la víctima por su reacción ante el abuso. Esta táctica refuerza la idea de que la víctima es la que tiene el problema, desviando la atención del comportamiento manipulador del gaslighter. Comparar la estabilidad del gaslighter con la inestabilidad de la víctima. El gaslighter puede hacer comparaciones directas o implícitas entre su propia calma y la supuesta inestabilidad de la víctima. Ejemplo, podría decir: yo siempre trato de mantener la calma, pero tú siempre te alteras por todo, o mira lo diferente que reaccionamos a las cosas. Tú te dejas llevar por tus emociones, yo pienso con claridad. Estas comparaciones buscan establecer al gaslighter como la persona cuerda y a la víctima como la persona desequilibrada. Esta táctica mina la confianza de la víctima en su propia capacidad para manejar sus emociones y para pensar con claridad. El impacto psicológico de la proyección de la cordura. La proyección de la cordura tiene un impacto psicológico devastador en la víctima. Duda sobre la propia salud mental. La víctima comienza a cuestionar su propia cordura y a preguntarse si realmente tiene problemas mentales. Vergüenza y aislamiento. Sentirse loca o inestable puede generar vergüenza y hacer que la víctima se aísle de los demás por temor a ser juzgada o internada. Mayor dependencia del gaslighter. La víctima puede volverse aún más dependiente del gaslighter para que le diga que es real y que no, incluyendo sus propias emociones y percepciones. Resistencia a buscar ayuda externa. La víctima puede dudar en buscar ayuda profesional por temor a que confirmen las insinuaciones del gaslighter sobre su inestabilidad mental. La estrategia para el control total a través de la invalidación de la mente. La proyección de la cordura es una táctica final y poderosa para lograr el control total sobre la víctima al invalidar su propia mente. Al hacerla dudar de su salud mental y de su capacidad para percibir la realidad correctamente, el gaslighter la aísla en una prisión mental donde él es la única fuente de verdad y estabilidad. Capítulo 16. Tejiendo la telaraña de la decepción, manipulación de la información externa. En las etapas finales del gaslighting, el maestro de la manipulación puede extender su red de engaño al manipular la información externa a la que la víctima tiene acceso.
Esto busca reforzar su narrativa distorsionada de la realidad y hacer que la víctima dude aún más de sus propias percepciones y de la validez de cualquier fuente de información que contradiga la versión del gaslighter. Distorsionar o ocultar información. El gaslighter puede distorsionar la información que llega a la víctima o incluso ocultar la información crucial para mantener su control sobre la narrativa. Ejemplo, podría tergiversar lo que dicen otras personas sobre la víctima o sobre la relación. Podría olvidar entregar mensajes importantes o esconder documentos que contradigan su versión de los hechos. Esta manipulación de la información aísla a la víctima en una burbuja de realidad controlada por el gaslighter. Esta táctica dificulta que la víctima pueda obtener una perspectiva objetiva de su situación o verificar la veracidad de las afirmaciones del gaslighter. Sembrar dudas sobre las fuentes de información confiables. El gaslighter puede intentar socavar la confianza de la víctima en fuentes de información externas que podrían contradecir su manipulación, como amigos, familiares, terapeutas o incluso los medios de comunicación. Ejemplo, podría decir: tus amigos solo quieren meterse en nuestra relación, tu familia siempre ha estado en tu contra, los terapeutas solo te lavan el cerebro o no creas todo lo que ves en las noticias, está todo manipulado. Al desacreditar estas fuentes, el gaslighter busca convertir su propia palabra en la única verdad válida para la víctima. Esta táctica aísla aún más a la víctima y la hace más dependiente de la perspectiva del gaslighter. Crear evidencia falsa o manipulada. En casos más extremos, el gaslighter puede crear o manipular evidencia para respaldar su versión de los hechos y desacreditar la de la víctima. Ejemplo, podría falsificar mensajes de texto o correos electrónicos, alterar fotografías o incluso manipular a otras personas para que respalden su narrativa. Esta creación de una realidad falsa puede ser profundamente desorientadora para la víctima. Esta táctica busca hacer que la víctima dude por completo de su propia memoria y percepción, al enfrentarla con una evidencia que parece contradecir su experiencia. Controlar el acceso a la información. El gaslighter puede intentar controlar el acceso de la víctima a la información, limitando su uso de Internet, revisando sus comunicaciones o incluso decidiendo qué libros o programas puede consumir. Ejemplo, podría insistir en tener las contraseñas de todas las cuentas online de la víctima, revisar su historial de navegación o criticar los programas de televisión que ve. Este control del acceso a la información limita la exposición de la víctima a perspectivas diferentes y refuerza la visión del mundo del gaslighter. Esta táctica aísla intelectualmente a la víctima y la hace más vulnerable a la manipulación. El impacto psicológico de la manipulación de la información externa. La manipulación de la información externa tiene un impacto psicológico profundo y perjudicial. Mayor confusión y desconfianza. La víctima comienza a dudar no solo de sí misma, sino también de la fiabilidad de las fuentes externas de información. Aislamiento y pérdida de conexión con la realidad. Al ser aislada de información objetiva y perspectivas externas, la víctima se siente cada vez más desconectada de la realidad compartida. Dependencia total del gaslighter. El gaslighter se convierte en la única fuente de verdad para la víctima, reforzando su dependencia y control. Dificultad extrema para escapar. La manipulación de la información dificulta enormemente que la víctima pueda reconocer el abuso y encontrar el apoyo necesario para escapar de la relación. La estrategia para el control absoluto a través del aislamiento informativo. La manipulación de la información externa es una táctica final y devastadora para lograr el control absoluto sobre la víctima al aislarla no solo emocional y socialmente, sino también informativamente. Al controlar su acceso a la verdad y sembrar dudas sobre cualquier fuente que contradiga su manipulación, el gaslighter la atrapa en una realidad distorsionada donde él tiene el poder absoluto. Capítulo 17. Rompiendo las cadenas, reconociendo el gaslighting y dando los primeros pasos hacia la recuperación. A lo largo de este ebook, hemos explorado en profundidad las tácticas insidiosas que emplea el maestro del gaslighting para erosionar la realidad de su víctima y ejercer control. Reconocer estas tácticas en acción es el primer paso crucial para romper las cadenas de la manipulación y comenzar el camino hacia la recuperación. En este último capítulo, repasaremos algunas de las señales clave que indican que alguien está siendo víctima de gaslighting y ofreceremos algunas estrategias iniciales para recuperar la propia percepción y buscar ayuda. Señales de que podrías estar experimentando gaslighting. Dudas constantemente de tu memoria, te preguntas a menudo si recordaste algo correctamente o si inventaste una conversación. Te disculpas frecuentemente, incluso cuando no estás seguro /diagonal de haber hecho algo mal. Cuestionas tu propia cordura. Te preguntas si estás volviéndote loco /diagonal o si eres demasiado sensible. Intentas justificar el comportamiento de tu pareja /diagonal familiar /diagonal amigo ante los demás. Empiezas a mentir para evitar discusiones o confrontaciones. Te sientes cada vez más aislado /diagonal de tus amigos y familiares. Te resulta difícil tomar decisiones sencillas. Sientes que algo no está bien pero no puedes identificar qué es exactamente. Empiezas a dudar de tus propias percepciones y sentimientos. Sientes que antes eras una persona más segura y feliz.
Primeros pasos para la recuperación. Romper el ciclo del gaslighting es un proceso complejo que requiere tiempo, paciencia y apoyo. Aquí hay algunos pasos iniciales que puedes dar. Reconoce lo que está sucediendo. Aceptar que estás siendo víctima de gaslighting es el primer y más importante paso. Confía en tus instintos y en las señales que hemos explorado en este ebook. Valida tus propios sentimientos. Recuerda que tus emociones son válidas, incluso si la otra persona intenta convencerte de lo contrario. Permítete sentir lo que sientes sin juzgarte. Busca fuentes externas de validación. Intenta reconectar con amigos, familiares o personas de confianza que puedan ofrecerte una perspectiva objetiva de tu situación. Comparte tus experiencias y escucha su opinión. Documenta los incidentes. Llevar un registro escrito de las conversaciones, los eventos y tus sentimientos puede ayudarte a confirmar tu propia realidad y a contrarrestar la negación del gaslighter. Establece límites. Comienza a establecer límites claros en tus interacciones con la persona que te está manipulando. No te involucres en discusiones circulares ni intentes razonar con alguien que está decidido a distorsionar la realidad. Prioriza tu bienestar. Concéntrate en cuidar de ti mismo /a física y emocionalmente. Busca actividades que te traigan paz y te ayuden a recuperar tu centro. Considera buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede proporcionarte el apoyo, las herramientas y las estrategias necesarias para comprender y superar el gaslighting. Gracias por acompañarnos en Audiomentores. Si este ebook te ha resultado informativo y te ha brindado claridad, te invitamos a apoyar nuestro canal para que podamos seguir creando contenido valioso que explore las complejidades de la mente humana y las dinámicas de poder. Tu apoyo nos permite continuar ofreciendo recursos que empoderan y generan conciencia. Hasta la próxima entrega.